Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Camino a Jesucristo, donde cada día tenemos alimento espiritual. Os voy a pedir que me disculpéis porque sé que hace mucho tiempo que no hago vídeos y es que están de obra aquí en mi bloque, estamos poniendo el ascensor, entonces claro hay muchísimo ruido, entonces claro para poder grabar los vídeos y que no salgan todos esos ruidos, pues es muy difícil. Entonces, pues bueno, os pido perdón si en algún momento escucháis algún ruido fuera de lo normal, y es que es eso, ¿vale? Que están poniendo el ascensor en el bloque y entonces hay muchísimo ruido. Os pido perdón. Bueno, el caso es que hoy os quiero hablar sobre el fin de la ley, ¿de acuerdo? El texto bíblico del que os voy a hablar lo podemos encontrar en el capítulo 10 de la epístola a los romanos, ¿vale? Donde Pablo escribe una carta a los cristianos que están en Roma, ¿vale? Pues bien sean de origen judío o bien simplemente pues sean de origen pagano o gentiles, es decir, pues gente, personas, ¿de acuerdo?, que no eran judías, pero que tenían un afecto hacia el cristianismo. Les está explicando y metiendo en contexto de la diferencia entre los cristianos y el judaísmo que se conocía hasta ese momento, ¿vale? Y aunque el texto clave se encuentra en el versículo 4, ¿vale?, me he dado cuenta de que nos hemos pasado por alto o no le hemos dado la importancia que debe de tener al versículo 2, que es el que nos ayuda a contextualizar esto y a entender un poquito más todavía lo que luego en el resto del capítulo pues se está explicando, ¿vale?, sobre nuestra salvación, ¿vale? Pues la verdad es que este texto pues nos permite conocer y encontrarnos más con ese Dios redentor, ese Dios creador, ese Dios amoroso que está allí detrás de este texto y nos está esperando a que le demos una oportunidad y podamos descubrirlo. Mirad, fijaos bien, ¿vale? Vamos a ir leyendo poco a poco Romanos capítulo 10, versículo 1, que dice así. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mirad, Pablo está hablando a los romanos y les dice: yo no estoy criticando a mis hermanos judíos, yo soy también judío. Este es Killer, mi perrito de 4 patas. Aunque yo ahora soy cristiano, os digo que el deseo de mi corazón no es criticarles porque me persiguen, sino que yo realmente oro a Dios para que Israel como nación pueda ser salva. Que aquellos que están persiguiendo puedan ser salvos, los que iban detrás de ellos, ¿verdad?, para matarlos. La verdad es que esto ya nos debería de enseñar mucho con respecto a nuestra perspectiva y a nuestro punto de vista de aquellos que nos están haciendo daño y cómo tenemos que reaccionar. Así que si nos fijamos bien, Pablo está haciendo un llamado a la paz, está llamando a la paz, a la calma, a la reconciliación y a interceder por aquellos que no aceptan las mismas cosas que yo pueda creer, o que yo creo, o que tú crees. Por lo tanto, él dice, mi oración es esa. Y luego dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Fijaos, es muy importante que nos demos cuenta de esto, porque aquí se está hablando de lo que hoy en día
en algunos círculos religiosos se critica. Y es el pensamiento crítico, el pensamiento científico. Pero Pablo les está diciendo, mirad, yo oro por esa gente y es más, yo les digo que efectivamente son creyentes. Ellos creen en Dios. Los judíos de aquella época eran gente muy creyente, ¿vale? En Dios. Gente que seguía la fe, pues a su manera. Y eso es lo que ellos creían. Y Pablo dice, yo doy fe de que realmente son personas creyentes. Creen en Dios. A mí, la verdad es que me hace gracia, y lo digo con ironía, ¿vale? No cuando a veces nos encontramos con otra persona de otra denominación y yo, particularmente, les quiero compartir de forma más exacta la Biblia, ¿vale? Y ellos, pues me dicen, yo les intento explicar que hice un curso de instructor bíblico a distancia en la Universidad de Andrews, ¿vale? Y hay algunos que me dicen, no porque tú estás equivocado. Pues les estamos insultando cuando estamos directamente criticando a otra denominación o a otra persona, ¿vale? Porque estamos diciendo en muy poquitas palabras, ¿vale?, que ellos no son religiosos o que lo que creen es falso y que están completamente equivocados. Pablo aquí tiene una actitud muy diferente, ¿vale? Está diciendo, yo les doy testimonio de que en efecto tienen fe. Creen en Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí, lo que Pablo está diciendo, yo no pongo en duda que seáis gente, pues, creyente, yo no pongo en duda de que seáis gente religiosa. De hecho, lo sois, ¿vale? Pero no conforme a ciencia. Es decir, creo que necesitáis un análisis más profundo del texto y eso es la ciencia, ¿vale? La ciencia es un análisis de las circunstancias, de las pruebas, de los elementos que tenemos delante y en este caso, pues es la palabra de Dios, es la Biblia. La tenemos delante y Pablo lo que nos está diciendo es, sí, sois creyentes, vale, perfecto, estupendo, pero no estáis siendo realmente coherentes con lo que la Biblia dice, ¿vale? Necesitáis reexaminar el texto bíblico para entender mejor qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y por eso Pablo dice que no conforme a ciencia, es decir, os falta profundizar un poco más en las Escrituras, ¿vale? Luego también él les dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la vuestra propia, ahora se está dirigiendo a los romanos, ¿vale? Está explicando que los judíos ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Os explico este texto para que entendáis qué es lo que Pablo quiere explicar. Y él lo que quiere explicar es la justicia de Dios, que es algo muy sencillo. Dios nos dice en su palabra que justo no hay ninguno. Nadie es bueno. Nadie. Ni uno solo. Todos somos pecadores. Todos hemos caído de la gracia. Pero Dios demuestra su justicia, es decir, cómo Él arregla esa situación y cómo nos declara justos. ¿Vale? No es con venganza, como muchos creen, ¿vale? Pues que si haces algo malo, pues Dios te va a castigar. Entonces, ¿cómo nos declara justos? Pues lo hizo Jesús. Dios dice, yo sé que para ti es imposible, ¿vale? Así que yo envío a mi Hijo Jesús, a mi Hijo, a Jesucristo, ¿vale?
para que muera en tu lugar. Y ahí es donde la exigencia de la ley se cumple en justicia. Hay alguien que ha pagado, entre comillas, ¿vale?, por esa culpa. Pero no eres tú. Es mi hijo que lo hace en tu lugar. Y mi justicia se demuestra en que yo te ofrezco esa segunda oportunidad. Si tú aceptas lo que yo estoy proponiendo, es decir, que Jesucristo, mi hijo, muera en tu lugar para que tú seas perdonado. Eso es la justicia de Dios. ¿Os dais cuenta? Luego, si tenéis alguna pregunta, pues me la dejáis en los comentarios. Así que todo lo que se está diciendo en estos versículos es que los judíos ignoran la justicia de Dios. Es decir, la muerte de Jesús la han ignorado, porque no se dan cuenta de que Cristo murió para que podamos tener una segunda oportunidad, ¿vale? Para que podamos ser perdonados, para que podamos ser declarados inocentes y por lo tanto, pues ser declarados justos, aunque no lo merezcamos. Esa es la justicia de Dios. Y eso es lo que el pueblo de Israel, ¿vale?, los judíos, estaban ignorando. No querían aceptar a Jesús como el Mesías, como el enviado. Por eso Pablo dice que establecen su justicia propia. ¿Qué quiere decir? Pues que rechazan a Jesús y no lo reconocen como el Mesías, y entonces tienen que continuar haciendo las obras de la ley de Moisés. Es decir, todo lo que tiene que ver con el santuario, todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Y de esa manera demostrarle a Dios que son buenos y por lo tanto dignos de entrar en el paraíso. ¿Os suena todo esto, verdad? ¿Os suena? Pues sí, en muchas religiones cristianas hoy en día todavía creen en eso, ¿vale? Que cuanto más bueno seas, que cuantas más cosas buenas hagas, cuanto más rezos hagas, cuanta más penitencia hagas, pues más digno eres de entrar al cielo. Y eso es falso, porque la justicia de Dios es Jesús. Tú y yo no nos merecemos nada, porque Jesús vino para morir en nuestro lugar. Él ya ha pagado nuestra deuda. Él ha pagado nuestra deuda. ¿Os dais cuenta? Ellos quieren seguir con su sistema antiguo de sacrificios que no llevan a ningún sitio. Y ahí está la clave. En el versículo 4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay mucha gente que llega a este versículo y nos dicen, por ejemplo, a nosotros, a los adventistas del séptimo día, que los 10 mandamientos que no valen, porque el fin de la ley es Cristo, que con Cristo pues se acabó la ley, ¿vale? Y no es eso lo que está diciendo Pablo. Él dice que el objetivo, la finalidad de esa ley, de toda la ley, es que nos veamos tal y como somos. Es decir, incapaces de cumplir esa ley, que somos pecadores, ¿vale? Que cometemos errores y que esto nos lleva a esa justicia que es Jesús, ¿vale? Para decirle: Señor, yo sé que no debo matar, pero no puedo evitarlo. No se trata de matar ahí con cuchillo o con pistolas, ¿vale? O con metralletas, sino que puedo matar con la boca, con la lengua, con las palabras, engañando, insultando, codiciando. ¿Me entendéis? Nadie es capaz de cumplir. Así que el objetivo de la ley
es enseñarnos lo que está mal, para que vayamos, ¿vale? Y reconozcamos y aceptemos esa solución, que es la justicia de Dios que se cumple en Cristo. Así que el fin, el objetivo de la ley, es llevarnos a los pies de la cruz para decir: yo no puedo, Señor. Así que la ley no se acaba, es necesaria para que siga denunciando lo que yo hago mal. Pero no para que yo lo cumpla, para ganarme el cielo como hacen los judíos, sino para que yo reconozca que Dios ha propuesto una solución que es Jesús. Es Jesús crucificado, y que yo la acepte si quiero. Por eso dice, y esta segunda parte me encanta, ¿vale? Para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. El objetivo de la ley es llevarte a Jesús. Y esto lo que hace es que te otorga justicia, te devuelve la justicia que has perdido, te declara justo, te declara inocente si confías en Dios. Si crees realmente que lo que Él ha provisto de Jesús en esa cruz es válido y realmente suficiente para salvarte. Porque Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para que tú y para que yo, para que toda la humanidad sea salva. Por lo tanto, cuando tú veas que has cometido un error y sabes que has cometido un error, ¿por qué lo sabes? Pues porque hay una ley que te señala. Hay una ley que te está diciendo que eso está mal. Y en ese momento, por mucho que intentes reparar el error, no puedes. Así que esa ley te lleva a Cristo. El objetivo, la finalidad del fin de la ley es llevarte a Cristo. Y cuando vas a Cristo, ahí es donde se cumple la justicia que Dios había provisto para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que viene a mí, no lo he hecho fuera, dice Jesús. Pero no vamos a ir a Él si no me siento indigno. Y yo no me voy a sentir indigno si no hay una ley que te condena, ¿vale? ¿Entendéis? Si no hay una ley que te condena, no te vas a sentir indigno. Aquí está el fallo entre unos cristianos que dicen que la ley ya no vale y otros que hacen tanto énfasis en la ley, que parece que si no la guardas, pues no vas al cielo. La ley es para decirte que cometemos errores. La ley no puede desaparecer, porque te enseña tu pecado, y tu pecado solo desaparece, no porque la ley desaparezca, sino porque Jesús te dice: a pesar de todos tus errores, yo te perdono. Vete y no vuelvas a cometer el mismo error. ¿Entendéis la diferencia? Por eso me gusta mucho cuando metemos los versículos en todo su contexto, explicando las cosas. Así que el objetivo, la finalidad, el fin de la ley, no es su desaparición, sino su objetivo, su finalidad, es que me vea indigno y que vaya a Dios diciendo: Señor, acepto tu solución, sea cual sea. Así que yo te invito a que sigas ese camino a Jesucristo y tengas un encuentro en la cruz con ese Jesús, con ese Cristo que murió por nosotros, por toda la humanidad. Que tengas un feliz día junto al Señor y recuerda que todos vosotros valéis mucho para Dios. Os espero en el próximo vídeo y perdonar pues las molestias de las obras, ¿no? Que, como os he dicho antes, pues bueno, están aquí en el bloque haciendo
el ascensor y claro, hay mucho ruido. También pues tengo a mi perrito, a mi niño de 4 patas, pues le tengo aquí y él entra, sale por aquí por la terraza y claro, pues algunas veces ladra. Pero bueno, también así le podéis conocer en los vídeos y se hace también importante. Que tengáis un feliz día junto al Señor. Recordad que valéis mucho para Dios. Os espero en el próximo vídeo y que Dios os bendiga a todos. Hasta luego.